Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional de la hora de gracia. Devocional que hacemos todos los días de lunes a viernes de 9 a 9:30 hora chilena. Hoy vamos a comenzar una nueva serie, una serie que yo creo que tiene mucho que decirnos, una serie que yo creo tiene mucho que enseñarnos respecto de nosotros como creyentes, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento como creyentes. Hoy, como dije, vamos a comenzar esta nueva serie y los invito a que nos acompañen durante toda esta semana para ir viendo lo que la Escritura tiene que decirnos respecto de este tema. ¿Cuál es el tema? Bueno, quiero invitarlos que abran conmigo su Biblia en el libro de los Efesios, la carta del apóstol San Pablo a la iglesia que está en Éfeso, capítulo 4, verso 11 hasta el 16. Vamos a leer, si tiene su Biblia, Efesios 4, 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó, está hablando de Dios. Dios es el que constituyó. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin, ese es un propósito. El Señor, Él constituyó a este grupo de hombres con el fin, con el propósito, con el objetivo, dice verso 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya, esto es importante, para que ya no seamos. Él mismo constituyó a este grupo de hombres para que creciéramos en nuestro llamado, en nuestro ministerio, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hoy, como les dije, vamos a comenzar una nueva serie, una serie que tiene que ver con nosotros como creyentes, con nuestro desarrollo, con nuestro crecimiento, con nuestra madurez. Y es que en esta serie quiero hablar de las características de la inmadurez espiritual. La inmadurez espiritual. ¿Cuáles son las características de la inmadurez espiritual? Bueno, hay varias. Vamos a tocar algunas. En el año 1983, el psicólogo norteamericano Dan Keeley publicó el libro llamado El síndrome de Peter Pan, los hombres que nunca crecieron. En este libro, el autor aborda el problema de hombres adultos, de hombres que por lo menos cronológicamente son adultos, pero que se niegan a crecer, se niegan a tomar responsabilidades de la vida adulta. La conducta de este tipo de hombres está caracterizada por una personalidad inmadura y narcisista. El sujeto crece físicamente, pero su yo interno es el paradigma de su infancia que se mantiene a lo largo del tiempo. Las características de este adulto niño incluyen algunos rasgos de, por ejemplo, irresponsabilidad, rebeldía, cólera, narcisismo, arrogancia, dependencia, negación del envejecimiento y la creencia de que está más allá, que está por sobre las leyes de la sociedad y de las normas que ella establece como correctas. Este libro aborda entonces este problema que pareciera que en estos últimos tiempos se ve más, se aprecia más, se vislumbra más, se manifiesta más, en que muchos adultos de ambos sexos no quieren crecer, quieren mantenerse
en la infancia. Y ahí tenemos hombres adultos que tal vez tienen su trabajo, pero que cuando llegan a la casa se meten a los juegos y están ahí los videojuegos hora tras hora, descuidando su responsabilidad como esposo, como padre, como guía, como cabeza del hogar. Entre otras distracciones. Ahora, este grupo de sujetos tienden a idealizar la juventud para llegar a la madurez. Número 2, tienen un marcado miedo a la soledad. Número 3, se muestran inseguros y con baja autoestima. Número 4, su egocentrismo les hace creer merecedores de recibir y pedir de los demás sin preocuparse de los problemas de los demás. Número 5, son irresponsables. Número 6, tienen miedo al compromiso porque eso les coarta, les limita, les anula su libertad. Y número 7, tienen baja tolerancia a la frustración porque lo que sienten permanentemente frente a las responsabilidades es angustiante para ellos. Por eso siempre están insatisfechos, siempre están en una actitud inmadura. Ese libro que yo dije, El síndrome de Peter Pan, describe a niños en cuerpos de hombres adultos que están caracterizados por la inmadurez. No han madurado porque no quieren hacerlo, porque no se sienten gratos en ese ambiente de adultos, sino que más bien se sienten cómodos, se sienten alegres, satisfechos en ese estado de inmadurez. Prefieren ser niños. Ahora, si esto lo llevamos a la vida cristiana, si esto de alguna manera lo podemos aplicar al ámbito de la iglesia, si esto de alguna manera lo podemos transportar, llevar, ¿cierto?, a la realidad de la iglesia, no es difícil encontrarnos con creyentes que, independiente del tiempo que llevan siendo creyentes, viven permanentemente en un estado de inmadurez. No avanzan en el reino, no toman lugar en el cuerpo de Cristo. Permanecen en un estado de inmadurez espiritual. Permanecen en un estado de indiferencia, de indolencia, tal vez en un estado de sopor, de sueño permanente. No quieren tomar responsabilidades. Quieren siempre divertirse, todo tiene que ser fiesta, todo tiene que ser alegría, jolgorio, sin responsabilidades. No quiero responsabilidades, no quiero tener que tomar responsabilidades y ser responsable. ¿Cuántos creyentes en la iglesia usted conoce así? Creyentes que ya por el tiempo que están en la iglesia ya deberían ser líderes, ya deberían tener grupos, ya deberían estar viviendo por otras personas. Pero por este síndrome de Peter Pan espiritual, viven en infantilismo. Así que hoy vamos a comenzar una corta serie hablando de las características de la inmadurez espiritual. En la porción que leímos al principio, Pablo les está escribiendo a los hermanos que están en Éfeso. Primero para motivarlos a la unidad, que se mantengan unidos. En el capítulo 4 continúa con el tema, pero partiendo del verso 11, Pablo va a hablar de 4 dones. La verdad son hombres. Es lo que muchos llaman como hombres dones. Hombres que Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Estos dones son, por su propio nombre, regalos de Dios para la iglesia. Y podemos definirlo o clasificarlo tal vez en 2 grupos. El primer grupo es el grupo de los dones fundacionales. ¿Cuál es ese grupo? Bueno, está compuesto por los apóstoles, apostolos es la palabra griega, quienes eran los encargados de poner el fundamento doctrinal de la iglesia. Efesios 2:20, ellos recibían y declaraban la palabra de Dios. Hechos 11:28, Efesios
3:5. Y por último, su función era la de confirmar la palabra de Dios con señales, prodigios y milagros. 2 Corintios 12:12, Hechos 8:6 y 7. El segundo grupo de estos hombres dones fundacionales son los profetas. La palabra profetas también en el griego. Los profetas eran los encargados de recibir la palabra directamente de parte de Dios y declararla, proclamarla con fidelidad a sus destinatarios. La función de los profetas se acabó cuando el canon de las Escrituras cerró. Ya no hay nada más que añadir, no hay nada más que se pueda añadir a la Escritura. El canon se cerró, por tanto el ministerio profético y el ministerio apostólico han cerrado. Están acabados, cumplieron su función. Segundo grupo es el grupo de dones que podemos llamar como dones de continuidad, de continuación. Y ahí tenemos los evangelistas. Este don tiene que ver con la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Ellos son los encargados de ganar almas para el Señor en cada generación. Permítame un punto acá. Alguien podría decir, bueno, yo no tengo el don de evangelista, por eso yo no evangelizo. Todos estamos llamados a evangelizar. Lo que sí es cierto es que hay un grupo específico de hombres que este es su don. Se desarrollan, crecen y lo hacen muy bien. Para ellos no hay ningún problema en evangelizar. Ellos lo hacen muy bien y de manera espontánea. ¿Ok? Y el segundo grupo que en el español suena como dos palabras, pastores y maestros. En la realidad es que en el griego es una sola, es pastores maestros, poimenas didáskalos, pastores maestros. Este nombre está escrito en el texto griego en una construcción gramatical conocida como el Granville Chart. Esta construcción, que como dije, recibe el nombre del Granville Chart, y eso quiere decir que ambas descripciones, pastor y maestro, ambas descripciones se aplican a una y la misma persona. Es decir, no son 5 ministerios, no son 5 dones, son 4: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. ¿Ok? Esta responsabilidad doble recae sobre una sola persona. Él recibe el llamado a ser pastor maestro. Este don es un don especial dado por Dios para que hombres puedan guiar, vigilar, alimentar, proteger a la iglesia de Dios por medio de la exposición bíblica. Este es el don que cada congregación necesita. Toda iglesia necesita un pastor maestro. El propósito de estos dones a la iglesia, como ya el texto lo dice, es para perfeccionar a los santos, es decir, hacerlos completos, hacerlos cabales. O también esa palabra puede usarse como hacerlos maduros. Este grupo de hombres ha sido dado por Dios, ha sido preparado por Dios para lograr la madurez de estar equipado. Entonces el fin de equipar a los santos es para que participen en la obra del ministerio. Ningún pastor por sí solo, por muy dotado que sea, no puede realizar todo el trabajo del ministerio. No lo puede hacer, necesita manos, necesita apoyo, necesita obreros. Así que el ministerio, estos dones dados a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, su propósito, su objetivo, su trabajo y su primera tarea es la de equipar a los santos para que ellos puedan realizar la obra del ministerio a fin de que estos hombres, parte de la iglesia, puedan madurar, crecer y ministrar. Trabajar en la iglesia. Este trabajo mancomunado de los miembros del cuerpo de Cristo obtiene como resultado 4 cosas que Pablo menciona. La primera cosa que menciona, producto del trabajo de estos dones, hombres o hombres dones,
apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, es que, dice Pablo, la unidad de la fe. ¿Cuál es el propósito de esto? La unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos, dice Pablo, a la unidad de la fe. Es decir, en palabras sencillas, unidos en la misma doctrina. Unidos. Creemos lo mismo, pensamos lo mismo de la Escritura. Eso es estar unidos en la fe. Un gran problema dentro de las iglesias es que hay iglesias que no tienen doctrina y no enseñan doctrina. La falta de doctrina produce ignorancia y eso genera por sí mismo inmadurez espiritual. En una iglesia donde no hay doctrina, no hay enseñanza, no hay enseñanza sistemática de la doctrina, es una iglesia de niños inmaduros en que cada uno hace lo que bien le parece. Su interpretación de la Biblia es demasiado personal, demasiado única, y eso puede llevarlos a hacer cosas terribles. He recibido algunas noticias, algunos comentarios de algunas iglesias donde la gente que no tiene doctrina, no hay enseñanza, son iglesias en donde se practican cosas irrisorias, por decir algo suave. El segundo resultado del ministerio de estos 4 hombres es el conocimiento de Cristo. Pablo dice que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Esto es vital. Esto es vital. El ministerio de estos hombres es que toda la iglesia llegue al conocimiento, que alcance el conocimiento, que por el ministerio de la exposición bíblica, que no es un conocimiento superficial, lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es profundo, pero eso se llega por medio de la Escritura. Número 3, ¿qué es lo que busca Dios por medio de estos hombres? Madurez espiritual. Pablo dice, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Este es el deseo de Dios, que cada uno de sus hijos alcance madurez espiritual. Cuando dice a un varón perfecto, obviamente no está usando la palabra perfecto como aquel que no tiene defecto, aquel que no tiene error, aquel que nunca comete error, aquel que nunca falla, nunca se equivoca. No es la palabra. La mejor traducción podría ser hasta que lleguemos a la estatura de un varón maduro. Este es el deseo de Dios, que cada uno de sus hijos alcance madurez espiritual y por medio de esa vida madura refleje el carácter de Cristo. No hay otra demostración más grande de madurez que reflejar el carácter de Cristo. Y quiero decirles, hermanos, que doctrina es mucho más que información. Doctrina es transformación. Número 4, ¿qué es lo que Dios busca con el ministerio de estos hombres? Que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La doctrina sana produce una vida completa. Produce que el creyente pueda vivir vidas piadosas. El fin de los ministerios formativos de la iglesia es formar a creyentes y que tengan la estatura, la medida de Cristo. El fin, de acuerdo a Pablo, es la de lograr sacar a los creyentes de su estado de inmadurez y llevarlos a vivir vidas maduras, vidas que reflejen el carácter de Cristo. Obviamente Pablo está pensando en lo opuesto. Estos creyentes eran inmaduros, eran inestables. Y Pablo menciona aquí algunas cosas. Habla de niños fluctuantes. Esta iglesia necesitaba el ministerio. De hecho, cada iglesia necesita el ministerio de estos hombres que por su ministerio formativo van formando el carácter de los creyentes maduros. Y dejen de ser niños fluctuantes. La palabra niño, nepio, es una palabra compuesta que quiere decir, literalmente, quiere decir hablar. De esta manera significa sin poder hablar. Es decir, un niño, la palabra nepio, que comienza con un negativo, y luego la palabra que significa hablar.
es decir, no habla. Esta palabra, por lo tanto, significa sin poder hablar, sin el don del habla. Entonces la palabra significa uno que no habla, un infante, un niño pequeño, alguien que solamente balbucea. La idea de esta palabra es la de inmaduro. Inmaduro. Figurativamente, en este verso, la palabra nepios se refiere a alguien que no tiene conocimiento, no está iluminado, o es una persona sencilla o simple. Pablo se refiere a la inmadurez espiritual de un niño en la oposición relativa a la perfección de un hombre maduro, a la estatura de Cristo. En contraste con todo lo anterior dicho por Pablo, ahora menciona las características de los creyentes que no han ocupado su lugar en el cuerpo de Cristo, que no han sido formados por la doctrina, no reflejan la vida de Jesucristo. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Cuál es la primera característica de un creyente inmaduro? Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuantes. Esa palabra fluctuantes, la palabra fluctuante es un verbo en el tiempo presente, participio medio pasivo, de la palabra kludonisomenoi. Kludonisomenoi. Este verbo es únicamente usado aquí. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento se usa. Fluctuantes. Este verbo tiene su raíz en kludón. El verbo quiere decir sacudido por las olas. La idea es la de una vida llena de turbación mental, inmadurez. Lucas 8:24 dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, despierta que perecemos. Despertando el maestro, reprendió al viento y las olas. Y las olas, la palabra kludón, las olas estaban en movimiento de allá para acá. Entonces, hermanos, esa palabra kludón quiere decir movimiento de las olas, inestabilidad. Esta palabra también se usa en el Antiguo Testamento, Isaías 57:20. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad. Y ahí está la palabra kludón. Esa palabra dice que no se puede estar quieto, no está quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Aquí el propósito de la madurez del creyente se enfatiza mediante la presentación de la imagen contrastante de un niño inmaduro e indeciso que es espiritualmente inestable, fácilmente engañado en asuntos espirituales y fácilmente desviado de la verdad. Pablo está entonces dándonos la primera característica de la inmadurez espiritual: ser fluctuantes, ser inestables como las olas del mar, como una tormenta arriba y abajo, inestabilidad. Un creyente que no es maduro, que no tiene doctrina, que no ha sido formado, el carácter de Cristo en él es inestable. Su vida es una vida tormentosa. Un día bien, otro día mal, alegre, triste, dominado por este mundo, dominado por su mente, dominado por sus pasiones y no dominado por la Escritura. Confusión. Confusión. Esta es la primera característica de un creyente inmaduro. Mañana seguiremos estudiando este tema. Mañana ahondaremos un poco más en esta primera característica. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Que Dios los bendiga. Que tengan un hermoso día.